Amigos del canal, muy buenas tardes. Mi nombre es Santiago Gutiérrez Villegas y hoy les transmito en vivo y en directo y a todo color desde la ciudad de Medellín, Colombia. Es extraño cómo en los últimos días hemos visto ataques en zonas residenciales de Ucrania. Vimos este ataque recientemente a un centro comercial. En el día de hoy, la noticia más importante en cuanto a la cantidad de personas que han perdido la vida en esta guerra se dio cerca a la ciudad de Odessa. El reporte habla de 19 a 21 personas que perdieron la vida, niños también. Y ahora dicen que estos misiles que cayeron en esta parte de Odessa, que estos misiles venían desde el Mar Negro. Pero yo me hago una pregunta. Hasta me acuerdo de Kramatorsk, ese famoso ataque a esta estación, que eso fue, si mal no estoy, el mes pasado. Ataques en los que inmediatamente la noticia contiene información precisa de qué tipo de misil y quién lo disparó. La cantidad de muertes, la localidad exactamente. Muestran fotos como la que les acabo de mostrar. Edificios destruidos, viviendas arrasadas. Y yo me pregunto, recientemente Ucrania reclamó control de la isla Culebra, aunque Rusia dice que ellos simplemente se salieron de allá, se retiraron para dar paso a la salida del cereal, del trigo de Ucrania hacia el mundo. Pero yo vi infinidad de fotografías, de videos, donde Ucrania le informaba al mundo que con toda seguridad esos misiles que atacaron la isla Serpiente eran misiles ucranianos, no rusos. Mostraban la hora, la trayectoria, desde donde fueron enviados. Hombre, y así la noticia debe ser, porque que nos muestren simplemente edificios destruidos, señoras llorando, personas mutiladas, y que nos quieran decir o asegurar que esta información es fiel, real, concreta y verdadera. Miren en Bucha, que yo me cansé ese día de investigar, de leer, cómo inmediatamente y asesorándose, mostrando imágenes satelitales de ese día y de días anteriores, quisieron armar el rompecabezas para mostrarle a la gente que realmente este ataque y todas estas atrocidades han sido cometidas en su totalidad por tropas de Rusia. Ha llegado la hora, en tiempo de guerra, más de 150 días de guerra, que los diferentes medios informativos se les exija en sus informaciones acercar más a la realidad de lo que ha ocurrido, mostrando, por ejemplo, en el tema de los misiles, no sé si utilizando imágenes satelitales o videos provenientes de radares o de testigos a través, por ejemplo, del celular o de drones, donde sí nos muestran a nosotros, miren, este edificio hoy en Odessa, donde murieron inocentes, fue disparado desde las coordenadas siguientes al interior o por fuera de territorio ucraniano. Y ir hasta el lugar de los hechos y corroborar esta información. Porque claro, cuando dicen que X persona cometió una fechoría, un atraco, un secuestro o un robo en un establecimiento, para eso están las cámaras en el lugar de los hechos o una cuadra más arriba, un kilómetro más abajo. Que eso en Colombia ha sido utilizado miles de veces cuando hay ataques a resguardos o guarniciones o comandos militares, cuando han estallado bombas. Se documenta esta información utilizando precisamente la información de las cámaras de vigilancia o imágenes satelitales. Pero ya
Ucrania debe estar pensando en el tema de tantos, como dicen ellos, se están muriendo los mejores hombres. Se están muriendo los mejores hombres. Están llegando los mejores equipos de Europa, nuevos equipos. Están saliendo de los equipos viejos. Están entrenando a sus hombres con los mejores asesores, Diego, ya lo va a ayudar, de todo el mundo, de Estados Unidos, de la OTAN. Están recuperando parte del territorio controlado por Rusia en la zona oriental, pero ya ha llegado la hora de definir no solamente el tema de la guerra, sino el tema de la paz. ¿Y qué significa definir el tema de la paz? Se habla de un cese de hostilidades, se habla de hacer un acuerdo, de una negociación, de hacer referéndums en todas estas regiones bajo el control de los rusos, incluyendo Crimea. Pero claro que vienen nuevamente a decir que no quieren un referéndum, por ejemplo, al estilo de Crimea, donde no hubo participación internacional. Pues entonces, en el tema de buscar la paz, se debe pensar en que haya una veeduría internacional que contemple el tema de un referéndum en el cual no solo los habitantes que están en esos lugares controlados por Rusia puedan participar, sino todos aquellos hombres, mujeres, niños, niñas que salieron despavoridos huyendo de esta guerra, que puedan también participar en este referéndum. Pero también, por el otro lado, no solamente el tema del referéndum puede garantizar una paz en Ucrania, sino también el tema de estos territorios que están bajo el control de Rusia, incluyendo Crimea, anexada en el año 2014. Y por encima de todo, obviamente, la posición del presidente Zelensky, que ya después de 150 días y que continúa pensando en que la única solución a esta guerra consiste en que lleguen más equipos y más armas, más munición a su país, él tarde que temprano va a llegar a un momento en el cual él va a tener que aceptar que aún con la llegada de los famosos HIMARS de los Estados Unidos, tan prohibidos por Rusia, aún con la llegada de estos equipos móviles de con posibilidad de atacar largas trayectorias, que todavía no está logrando recuperar este territorio en la zona de Donbass, ni Severodonetsk, ni Mariupol, ni Lysychansk en la actualidad, ni Kherson, que pronto va a estar bajo el control de los rusos. Cuando Zelensky sea hoy, esta semana, en 15 días, tome esa decisión, hombre, esto no nos está dando resultado, él deberá contemplar el hecho de que esos territorios no se los van a entregar tan fácilmente, no se los va a devolver Rusia a Ucrania. ¿Y qué solución va a tener este hombre entre manos? Continuar para que siga sufriendo la población de su país, continuar pidiendo por virtualmente que lleguen más equipos y equipos más sofisticados cada vez, o contemplar negociar directamente, así sea virtualmente, con el presidente de Rusia, porque otra de las opciones sería esperar a que Vladimir Putin salga de Rusia como presidente y tendría que esperar hasta el año 2030 o esperar hasta las elecciones del 2024 en Estados Unidos, que de pronto Trump vuelva a ser presidente, aunque Biden quiere serlo y se duda no solamente internacionalmente, sino desde su propio país. Pero Zelensky tiene que pensar, contemplar en su cerebro la idea de volver la paz a su país. Ya se inician los Estados Unidos, al igual que en la época del boxeador Muhammad Ali, este movimiento de ciudadanos que no quieren ir a la guerra en Ucrania, no quieren que los soldados de los Estados Unidos ni siquiera participen en estos operativos de la OTAN para luego, de un momento a otro, casi que cogerlos como entre la espada y la pared y enviarlos a Ucrania. Ya hay movimientos que se están iniciando al interior de los Estados Unidos. No quieren
la guerra en Ucrania porque no les interesa, porque no ven resultados concretos, porque están viendo cómo sus economías están colapsando y no entienden cómo casi todo o este gran presupuesto de los Estados Unidos tiene que ser dedicado a ayudar a un país que nada está haciendo por los habitantes de los Estados Unidos o por los habitantes de la Unión Europea, de Europa en general. Porque prácticamente Ucrania es un país que la gente dice, hay que apoyar a Ucrania, pero lo dicen no porque lo sienten, sino porque les dicen que esa es la mejor opción, pero no han entendido realmente que ha habido una gran manipulación de parte de fuerzas externas para que se dé esta guerra que lleva ya más de 150 días. Estos referéndums se van a tener que dar, sea con aprobación internacional, veeduría internacional o sin veeduría, porque yo pienso lo siguiente, si estos referéndums se hacen sin la participación internacional y dan resultados a favor de la población que quiere ser anexada por Rusia, y hay forma de demostrar que esto es una realidad, ¿qué necesidad hay de esta veeduría internacional cuando es la misma población la que lleva años pidiendo que Rusia les ayude desde el año 2014? El tema de la paz en este momento no lo contempla Zelensky como una opción para la paz de su país, sino que al contrario lo ve como una posibilidad para que su país pierda parte de su territorio. ¿Qué porcentaje del territorio de Ucrania en una ecuación matemática equivale a la vida de seres humanos? ¿Cuántos seres humanos por kilómetro cuadrado está dispuesto Zelensky a negociar para que Rusia le devuelva parte de este territorio? ¿Acaso se trata de negociar vidas por espacio territorial? ¿Acaso Zelensky no se acuerda de que su país fue parte de la Unión Soviética? ¿Acaso Zelensky no ve que de parte del Reino Unido hay gran interés en el tema de la guerra por tantos negocios en la compra y venta de armas que han existido en las últimas décadas entre el Reino Unido, Alemania, Polonia y los principales fabricantes de armas del mundo? Llegó la hora de pensar en la paz. Llegó la hora de pensar en las opciones disponibles sobre la mesa para que pueda existir una paz y no al contrario que todas las negociaciones sean en torno a cómo van a enviar más armas a Ucrania. Y fundamentalmente llegó la hora para que los periodistas de todo el mundo, sobre todo aquellos que están en la zona de Candela, allá en el punto de batalla, sean obligados de alguna forma u otra a vincular en sus informes documentación y formas concretas de comprobar, por ejemplo, en el caso de los misiles, desde dónde fueron disparados, quién los lanzó, a qué horas, mostrar la trayectoria, mostrar pruebas para que no todo sea como lo están haciendo, prácticamente tratando de culpar a Rusia de todos los edificios que son destruidos, de todas las edificaciones, de toda la desolación logística en territorio ucraniano. Por este canal queremos la paz y la tranquilidad para los ciudadanos de Ucrania. Queremos que haya una negociación con la verdad, que haya una negociación que esté ligada al tema histórico y que solamente luego de llegar a presentar todas las cartas sobre la mesa se tomen decisiones concretas en las que todos los habitantes de Ucrania, no solamente de Donbass ni de Crimea, sino de todos los territorios de Ucrania, tengan algo que ver en la toma de decisiones. Porque otra opción que se presenta es que estas tierras conquistadas, controladas por Rusia, se conviertan en territorios autónomos y haya forma de conectar, por ejemplo, el centro, la capital de Ucrania, con un puente terrestre, con el oriente controlado por Rusia y de la misma manera la parte oriental controlada por Rusia, un puente terrestre hacia Crimea. Opciones hay,
Lo que pasa es que no permite el mundo occidental que se toque este tema, que se hable de salvar vidas y de la no participación de tropas de sus países en un asunto que pudo haber sido resuelto de forma pacíficamente hace ya bastante tiempo. Los espero en mi próximo video y muchas gracias por participar.